Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos chismes que realmente nos mantienen al filo de nuestros asientos, algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Así es, el título lo dice todo. Kerem Bürsin confesó: estuve espiando a Hande Erçel. ¡Guau!, ¿verdad? Suena a película, a novela, a todo junto. Pero hoy vamos a desglosar qué significa esto, de dónde viene, y qué implicaciones podría tener para esta pareja que tantas miradas acapara. Si eres fan de Kerem, de Hande, de sus proyectos juntos o simplemente te encanta estar al tanto de lo que pasa con las celebridades, quédate porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones, las últimas noticias, análisis y todo lo que tenemos preparado para ti. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido fresco e interesante. Así que vamos a empezar por el principio. La noticia de que Kerem Bürsin habría confesado estar espiando a Hande Erçel, ¿cómo surgió? Pues bien, todo parece originarse a partir de unas declaraciones, o más bien una interpretación de unas declaraciones, que Kerem hizo en una entrevista reciente. Es importante recalcar esto porque a veces las palabras pueden ser sacadas de contexto o malinterpretadas, y es nuestra labor aquí tratar de ofrecerles una visión lo más clara y objetiva posible. La historia, como suele ocurrir en estos casos, se viralizó rápidamente en redes sociales y en los medios de comunicación, generando un torbellino de especulaciones. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Kerem? Según los reportes, se refería a la etapa en la que ambos actores trabajaban juntos en la exitosa serie Sen Kalkam. Durante ese tiempo su química en pantalla era innegable, y poco a poco, su relación profesional evolucionó a una relación personal, algo que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Kerem, en esta entrevista, supuestamente hablaba sobre cómo se sentía conectado con Hande incluso cuando no estaban trabajando. Mencionó algo así como que en ocasiones, se encontraba pensando en ella, observando lo que hacía o cómo se sentía, incluso cuando estaban separados. La palabra clave que ha generado toda esta controversia es espiar. Ahora, ¿qué significa espiar en este contexto? Si lo tomamos literalmente podría sonar un poco inquietante, ¿verdad? Como si estuviera siguiéndola, o revisando sus redes sociales de forma obsesiva, o algo por el estilo. Sin embargo, y aquí es donde necesitamos poner un poco de lógica y perspectiva, es muy probable que Kerem haya utilizado la palabra espiar de una manera más coloquial, o incluso irónica, para expresar esa fuerte conexión e interés que sentía por Hande. Piensen en ello cuando estás enamorado, o cuando alguien te importa mucho, es natural que te preocupes por esa persona, que pienses en ella, que quieras saber cómo está, qué está haciendo. A veces esa curiosidad puede sentirse tan intensa que en un momento de humor o de reflexión, uno podría decir, estaba espiando para describir esa sensación de querer estar al tanto de la otra persona. Consideremos el contexto de la entrevista. Probablemente se trataba de una conversación más relajada, donde Kerem se sentía cómodo compartiendo detalles de su relación, pero tal vez sin el rigor de un lenguaje técnico. Es posible que estuviera intentando describir esa fascinación y esa conexión profunda que sentía por Hande, esa admiración por su talento y su persona. En lugar de decir, estaba pensando mucho en ti o me preocupaba por ti, usó una palabra que, fuera de contexto, puede sonar un poco más intensa. Es un poco como cuando un amigo te dice te estuve vigilando, después de que no lo viste por un tiempo, refiriéndose a que estuvo preguntando por ti o pendiente de tus noticias. No significa que estuviera colocando cámaras ocultas. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado al milímetro por los medios y los fans. A veces estas declaraciones se amplifican de tal manera que pierden su matiz original. Lo que para ellos pudo ser una anécdota o una reflexión ligera, para el público puede convertirse en un titular impactante. Es una realidad del mundo del espectáculo, y tanto Kerem como Hande, acostumbrados a lidiar con esto, seguramente lo saben. Sin embargo, esto no quita que estas confesiones, por decirlo de alguna manera, generen mucha expectativa y debate. Ahora, ¿qué podemos deducir de esto sobre su relación? Si Kerem se siente así, si todavía tiene esa conexión tan fuerte con Hande, ¿significa que siguen juntos? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación.
Hasta donde sabemos, la relación entre Kerem y Ande terminó hace un tiempo. Y como suele ocurrir con las rupturas de parejas tan mediáticas, los motivos exactos nunca se aclaran del todo públicamente. Hay rumores, hay teorías, pero la verdad solo la saben ellos. Lo que sí sabemos es que a pesar de su separación, ambos han mostrado un gran respeto el uno por el otro en público. Han hablado bien el uno del otro, deseándose lo mejor en sus proyectos futuros. Y eso en sí mismo ya es un indicativo de madurez y de que, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, conservan un vínculo especial. Quizás estas declaraciones de Kerem no son una confesión de espionaje en el sentido literal, sino más bien un testimonio de lo mucho que Ande impactó en su vida. Una forma de decir, esta mujer me marcó y su recuerdo o su presencia, de alguna manera, seguía muy presente para mí. Es posible que al ser preguntado sobre su etapa en Senkalkapm y sobre la relación con Ande haya intentado expresar esa intensidad de sentimientos de una forma que quizás no salió exactamente como él esperaba. O quizás simplemente está confesando esa especie de vigilancia cariñosa que a menudo acompaña al amor. Otro punto a considerar es la posibilidad de que esta declaración venga a colación de algún proyecto futuro, o simplemente sea parte de una entrevista de retrospectiva. A veces los actores, al reflexionar sobre sus proyectos más exitosos y las relaciones que forjaron durante ellos, comparten anécdotas que pintan un cuadro más íntimo de su experiencia. Y en el caso de Kerem y Ande, su relación en Senkalkapm fue tan central para el éxito de la serie, que es natural que se les pregunte sobre ello. Lo que sí podemos afirmar es que esta confesión ha reavivado el interés de los fans por su historia. Muchos anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y estas declaraciones, por ambiguas que sean, alimentan esa esperanza. Para los fans que se enamoraron de su química y de su historia de amor, cualquier indicio de que aún hay una conexión fuerte entre ellos es motivo de celebración y debate. Ahora, es importante también mencionar que debemos ser cautelosos con la información que consumimos, especialmente en Internet. Los titulares sensacionalistas venden, y a veces la verdad se distorsiona para crear más clics o más interacciones. Lo que Kerem Bürsin realmente quiso decir con esas palabras solo él lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos interpretar con un poco de sensatez es que parece haber un cariño y un respeto profundo por parte de Kerem hacia Ande, que trasciende la relación sentimental que tuvieron. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. Piensen en la cantidad de relaciones que surgen en los sets de rodaje, y cuántas de ellas resisten el paso del tiempo y las presiones del mundo del espectáculo. La de Kerem y Ande fue una de las que más ilusionó a la gente y por eso, su separación también dolió a muchos. Pero que uno de los protagonistas confiese que sentía esa conexión, incluso después de la ruptura, nos habla de la magnitud de lo que vivieron. Para concluir, y resumiendo brevemente los puntos que hemos tocado, la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre espiar a Ande Erçel parece originarse de una entrevista donde, posiblemente, utilizó la palabra de forma coloquial para describir la intensa conexión y preocupación que sentía por ella durante y quizás después de su relación. Si bien el término puede sonar alarmante, el contexto y la naturaleza mediática de las declaraciones sugieren una interpretación más amable, la de un profundo afecto y admiración. Esto ha reavivado el interés de los fans en su historia y su relación, demostrando el impacto duradero que tuvieron como pareja. Y más allá de las interpretaciones, lo que queda claro es el respeto mutuo que ambos han demostrado, incluso después de su separación. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que esta explicación les haya resultado intrigante e informativa, y que les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que podría estar detrás de este titular tan llamativo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem lo dijo de forma literal, o fue una metáfora? ¿Qué opinan de las relaciones que nacen en los sets de rodaje? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen también la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.